Umbrales Academy, institución de referencia en neuroeducación y formación continua en América Latina, se honra al recibir a la doctora María Alejandra Morales en sus programas académicos. Es licenciada en Psicología y maestra en Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además, obtuvo el doctorado interinstitucional en Educación por la Universidad Iberoamericana de Puebla, logrando su titulación con mención honorífica. Se ha desempeñado como directora general del Centro Educativo Kepler de Puebla y ha sido docente en diversas universidades públicas y privadas. Su labor profesional incluye la asesoría a padres de familia, docentes e instituciones educativas y de salud en temas relacionados con la neuropsicología, la psicología y la crianza. Ha participado en proyectos de investigación de alto nivel en el Laboratorio de Control Motor del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Newcastle, Reino Unido. Actualmente, es especialista en evaluación y terapia neuropsicológica infantil y de adolescentes en el Instituto de Neuropsicología y Psicopedagogía de Puebla. Su trayectoria garantiza un espacio de aprendizaje e innovación que beneficiará a docentes, investigadores y profesionales de la educación en la región. Para mí es un gusto poder estar nuevamente con ustedes y bueno, compartir estos espacios también de reflexión, de aprendizaje, de aprendizaje mutuo y de llevarnos también como evidencias de cosas que podemos realizar en nuestra práctica diaria, ya sea a nivel educativo, a nivel clínico, a nivel psicopedagógico, etcétera, ¿no? Entonces, igual un gusto compartir con la doctora Yolanda, con el doctor Alejandro, que son personas reconocidas en este ámbito. Y bueno, muchísimas gracias a Umbrales por la presentación y a todo el equipo. Muchas felicidades por todo este evento. Bueno, pues vamos a hablar acerca de la actividad de juego en la edad preescolar. Y en la mañana quienes pudieron estar en el foro 7 que hablaba de neurociencia y pues como estas cuestiones de alfabetización inicial, justo hablábamos de la importancia de los elementos previos a lo que es el proceso de la lectoescritura y en específico, cuando hablamos acerca de las cajas del Conin, yo hablaba acerca de que era necesario poner como atención a los aprendizajes previos. Y el día de hoy justo vamos a ver la importancia del juego en la edad preescolar. Bueno, em, el contenido del día de hoy, acabo de compartirles en el chat el enlace del libro que vamos a hablar acerca del día de hoy, de su contenido, que es el de la actividad de juego en la edad preescolar. Como la verdad es editado por Trillas, pues la verdad es de fácil adquisición, ya sea en línea o de manera física en las librerías. Y bueno, es editado por, les decía, Trillas, y los autores pues son la doctora Julia Solovieva y el doctor Luis Quintana Rojas, de quienes ya han mencionado pues en estas conferencias también, porque son figuras fundamentales dentro de la neuropsicología y psicopedagogía y cuestiones de la teoría de la actividad en Puebla y bueno, también a nivel internacional. Entonces vamos a ver algunos de estos temas con respecto al contenido del libro que obviamente los voy a dejar picados para que puedan querer adquirirlo y sobre todo el día de hoy podamos observar algunas cuestiones que a lo mejor en la práctica, a lo mejor quienes ya han podido leer el libro pero no lo han llevado a la práctica, pues puedan resolver de cómo poder aplicar y cuál es, por ejemplo, su contenido más fundamental. En este caso, pues hablamos acerca de la importancia de la edad preescolar, pero desde el ámbito de la neuropsicología, con estos componentes pues de las funciones corticales y también de los sistemas nerviosos funcionales, y desde pues las edades, la madurez, la maduración, etcétera. Y dentro de la psicología histórico-cultural, pues todo esto que tiene que ver con zona de desarrollo actual, zona de desarrollo próximo, con la edad psicológica. Dentro de la teoría de la actividad, pues ya con la doctora Yola también vimos algunos conceptos que son fundamentales acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y quisiera que ustedes revisaran que, pues, se oye fácil trabajar con preescolares o con edades menores, pero realmente es
súper importante el tener como todos estos elementos teóricos y metodológicos para poder hacer una aplicación adecuada de lo que es la actividad de juego, ¿no? Porque muchas veces se interpreta que el juego pues es libre, es espontáneo, es sin una estructura, ¿no? Entonces vamos a ver que aquí sí hay un plan, hay una estructura, hay una fundamentación, hay un seguimiento, hay también una retroalimentación acerca de cómo está este juego de roles y pues obviamente hay un plan todavía mucho más amplio que tiene que ver con la preparación previa también del propio docente, de la propia educadora acerca de estas actividades, ¿no? Entonces aquí vamos a ver una fotografía de una actividad de juego de roles muy, muy básico, que es con un pequeñito que fue evaluado en el Instituto de Neuropsicología y que en cuanto al lenguaje se encontraba muy bajito y también respecto a otras áreas, como justo hablaba la doctora Yola acerca del juego simbólico. Y pues tuvimos que empezar con lo más básico, ¿no? En este caso podrán observar cómo es la toma del teléfono, ¿no? Entonces podemos ver que desde esos elementos previos, desde la manipulación de los objetos, el niño no los realizaba de manera adecuada, ¿no? Entonces, nosotros empezamos con menos elementos, poquito a poco, de manera gradual, también dirigiendo mucho primero con el lenguaje, a veces con el acompañamiento, con también el llevarlo hacia ciertos recursos. Y entonces es muy importante que nosotros entendamos cómo podemos trabajarlo en las diferentes edades del preescolar, de la etapa del preescolar. Entonces, dentro de la neuropsicología, que ya nosotros veíamos que era un ámbito que también se considera fundamental dentro de esta actividad de juego de roles, es que la neuropsicología infantil, de acuerdo con los autores Quintanar, Solovieva y Lázaro, estudia estas funciones psicológicas superiores, ¿no? Como esta base cerebral o orgánica, pero en contacto con, aparte de sus estructuras nerviosas, con aspectos del desarrollo, ¿no? Tanto en la normalidad como en la patología. Y bueno, ya el doctor Alejandro hablaba acerca de lo que es la patología y de cómo nosotros también pues consideramos dentro de estos cuadros pues una cuestión más hacia lo cualitativo, más que centrarnos en el resultado, en el puntaje, a lo psicométrico, tiene que ver más fundamentalmente con cómo es que lleva a cabo la tarea el niño, cómo la resuelve, cómo requiere como ciertos niveles de orientación por parte del adulto, cómo lo retoma bajo su propia experiencia y así también cómo esto se generaliza en otros contextos. Para nosotros es fundamental y obviamente en estas edades que los padres de familia se impliquen en estos procesos, no solo el educador o el profesor, sino también los padres de familia forman parte fundamental de estos procesos, desde la evaluación, que es una evaluación interventiva, es decir, que en este caso el adulto, el evaluador, el neuropsicólogo, la neuropsicóloga, dan pie, por ejemplo, tratan de observar no solamente la zona de desarrollo actual, sino también la zona de desarrollo próximo del pequeño. Entonces, tomando en consideración estos elementos, siempre vamos a estarlo pensando no solo en el proceso de la evaluación, sino posteriormente después con los resultados de esta evaluación y para ello también es interventiva esta evaluación porque nos sirve para tener como los elementos para conformar el programa de intervención, ¿no? Entonces, esto en el caso, por ejemplo, de niños con alguna necesidad, con alguna neurodiversidad, pero también en niños regulares a nivel como de prevención. Entonces, esta actividad de juego de roles, como ya bien mencionaba Leonardo, se aplica actualmente y se ha aplicado en el Colegio Kepler aquí en la ciudad de Puebla, junto con otras metodologías que tienen que ver, por ejemplo, ya en la mañana les mencionaba, con la actividad gráfica del dibujo dirigido, con la actividad del análisis de los cuentos, ¿no? Y otras actividades que se van a desarrollar en esta primera etapa. Entonces, el desarrollo psicológico por edades, en este caso vamos a observar pues todas las etapas de nuestro desarrollo como esta línea del tiempo, ¿no? Entonces, tenemos en este caso las diferentes edades de las personas y en este caso, cuáles son las actividades rectoras o aquellas actividades que van a ir dirigiendo
toda esta estructura psicológica y todo el desarrollo de las personas, ¿no? Entonces, también vamos a ver unas líneas o más bien unas curvas y de color rojo que tienen que ver con esa línea primaria que tiene que ver con eso que va a ir desarrollando dentro del sujeto y posteriormente la línea que está debajo, esta que está como cortadita, tiene que ver con una línea secundaria o accesoria dentro del desarrollo. Entonces, la línea roja tiene que ver con los aspectos motivacionales y personales y la que está de color azul tiene que ver con más bien los aspectos operacionales. Entonces, si ustedes van viendo, en cada una se va intercambiando este proceso, ¿no? Nosotros no vamos a hablar acerca de todas las edades, solamente es un ejemplo para que ustedes identifiquen un poquito cómo, a lo mejor ilustrándolo, porque no es así realmente, sino es como una ilustración de cómo más o menos se va entendiendo este proceso. Entonces, nosotros nos vamos a centrar más bien en la edad preescolar básica, que es la actividad rectora precisamente del juego de roles, ¿no? Entonces, existen diferentes tipos de juego de roles y ahorita vamos a ver algunos de los temas que pues son los más reconocidos. Pero también me gustaría escuchar sus participaciones con respecto a algunos juegos que ustedes podrían considerar y sobre todo que, pues, obviamente todos estos textos, todas estas metódicas, pues se van actualizando, ¿no? Porque se van haciendo ediciones nuevas, van evolucionando también. Entonces es importante ir reconociendo cómo también el contexto nos va llevando hacia otras necesidades. Entonces, el objetivo de las edades psicológicas del niño preescolar, pues aquí podemos ver en estas primeras etapas estas situaciones sociales en las cuales el niño requiere mucho, primero de estas necesidades del otro, del cuidado, de la protección del principal cuidador, que en muchos casos pues es la madre de familia. Y bueno, aquí ya empieza con esta interacción. Las neoformaciones hacen referencia a lo que serían las nuevas formaciones psicológicas de las cuales habla Vygotsky y que se esperan al final de esta etapa, ¿no? Sin embargo, no es que se esperen de manera mágica o natural, sino que tienen que ver mucho con la intervención, ya decíamos, del adulto. Aquí el adulto, que en este caso es la madre, el padre, el cuidador principal, porque muchas veces también ya son los abuelos quienes están al cuidado de la crianza de los menores, pues ayudan a estas formaciones, ¿no? Que tienen que ver en estas primeras etapas con pues ya el lenguaje como tal, una caminata independiente, el significado de objetos, palabras y acciones. Y ya en el jardín de niños o lo que sería el kinder, el preescolar, tiene que ver con el desarrollo y la adquisición de la imaginación, de la esfera voluntaria, de esta capacidad del niño de adaptarse a las nuevas condiciones, ¿no? Y de ser capaz, pues, de regular sus propias actividades, ¿no? Eh, a pesar de las exigencias a lo mejor del contexto, saber responder a tales cambios, ¿no? Entonces, también hablamos acerca de la crisis y bueno, en este caso se habla acerca de la crisis porque es el niño que ya está preparado para pasar a la siguiente etapa, ¿no? Como que ya ha llegado el punto de su consolidación y entonces ya surge en él esta necesidad, en ella esta necesidad pues de un cambio, ¿no? Entonces, en esta última etapa del juego de roles, pues lo ideal será lograr esta personalidad reflexiva, ¿no? Pero les voy a decir como una de mis profesoras de la licenciatura, que no se trata de soplarle a la vela del pastel y ya se logran estos elementos, ¿no? Sino que realmente es un trabajo constante, diario, para que el niño logre estas reflexiones. Y me parece fundamental que justo a la doctora Yola habló acerca de precisamente estos procesos de reflexión, de solución de problemas, porque muchas veces creemos que automáticamente el niño, al decirle operación aritmética, soluciones, va a lograr muchas veces la comprensión mecanizada, ¿no? Entonces, es importante que nosotros desde estas cuestiones, desde el juego, desde lo que pareciera muy fácil o muy sencillo, seamos capaces de revisar y de reflexionar junto con el niño cuáles son esas habilidades, cuáles son esas áreas de oportunidad también que se esperan de él.
Entonces, en este caso, en el libro podemos situarnos, retomo justo de la página 55, algunas características de las etapas del desarrollo de la actividad de juego, ¿no? Entonces, empezamos con el ejemplo que les decía de este pequeño, en donde está con esta manipulación inespecífica, es decir, está de aquí para allá, y eso se espera aproximadamente entre los 6 y los 12 meses, ¿no? Entonces vemos cuáles son los indicadores o estas red flags que ahora nos dicen, pero respecto a los indicadores positivos, pues es tener esa curiosidad por los objetos, ¿no? Por tomarlos de manera adecuada, etcétera. Entonces, los logros al principio son estas acciones inespecíficas. Posteriormente, el juego ya objetal, ¿no? Ya con un concepto, un inicio de acciones más independientes, eso se presenta entre la edad de 1 y 3 años, ¿no? Entonces, el juego simbólico, como bien decía la doctora Yola, que es un antecedente precisamente también acerca de estas habilidades matemáticas previas, tiene que ver con esta capacidad del niño de sustituir los objetos y de que a lo mejor este objeto que en este momento es una pluma, cuando estemos jugando al doctor, pues tiene el significado de que puede ser una jeringa, ¿no? O puede ser en otro momento un peine, o en otro momento puede ser una flauta que estamos tocando, ¿no? Entonces, es decir, que el niño en el momento de la actividad de juego pueda entender que, bueno, finalmente puede ser sustituido por otro, ¿no? Y cuando regresemos ahora sí que a la vida real, volver a tener pues la función y la denominación adecuada, ¿no? Y ya llegando al juego temático de roles, que es obviamente en la edad preescolar entre los 3 y los 6 años, pues los indicadores serían en cuanto a estos intereses por las acciones y a las actitudes de los adultos, ¿no? Entonces, aquí se logran, por ejemplo, ya un motivo o un interés, no solo por aquello que tiene que ver con la actividad lúdica, sino con los aprendizajes, por ejemplo, ya académicos de querer empezar a leer, a escribir, ¿no? Hablábamos acerca de estos procesos, les decía en la mañana, de que, a ver, ¿y qué dice ese mensaje, no? Y a ver, mi mamá me está leyendo este cuento, ¿no? Ese interés que va surgiendo y esa necesidad, ¿no? Que tiene que ver con ya con un desarrollo también de su personalidad. Entonces, la definición del juego temático de roles, pues es justo el que esta actividad en el que los niños llevan a cabo o modelan actividades que los adultos llevan a cabo, ¿no? Entonces, para tener como esta necesidad de participación en la vida real, ¿no? Entonces, tanto en las funciones familiares como en lo público o en lo profesional, ¿no? Entonces, aquellos niños que les llama mucho la atención, pues, lo que sería el quiero ser enfermera, ¿no? O me gustaría ser, por ejemplo, no sé, artista en algún momento determinado, ¿no? Pero pues son diferentes las temáticas que se pueden ir abordando, ¿no? Entonces, igual, muchas gracias por pues, esa cita, leo al inicio del CONIN, y bueno, justo aquí él menciona que el juego temático de roles expresa esta necesidad, ¿no? De incorporarse a la vida de los adultos y de ser partícipe activo, ¿no? Entonces nosotros desde el principio tenemos que ir dirigiendo estas actividades, ¿no? Cuando nosotros hacemos todas estas procesos, tanto en la escuela como en la consulta, es importante para nosotros identificar cómo están jugando en casa, pero también qué otros elementos están cuidando de los pequeños, ¿no? ¿Qué tanto los están estimulando positivamente, ¿no? Por ejemplo, si los llevan al teatro, si salen a lo mejor al cine, si logran, por ejemplo, los niños aguantar una película completa, si participan, por ejemplo, en actividades deportivas, etcétera, ¿no? Para ver también en estos antecedentes cómo ellos pueden ir incorporando algunas cosas que pueden ser sencillas, ¿no? Les pongo un ejemplo. Tengo niños que los papás los llevan al supermercado o más bien tienen miedo de ir al supermercado porque pues lo primero que hace el niño es que sale volando, ¿no? Entonces empezamos a dejarles algunas actividades en donde el mismo niño lleve una pequeña lista
de a lo mejor si no sabe escribir, pues todavía que sea con pictogramas o con stickers, en la que vayas llevando como un proceso de qué es la tarea que se le va a encargar ese día, ¿no? Entonces son estas pequeñas actividades que nosotros podemos ir recomendando. Como autores de este libro, primordialmente, pues podemos ver al doctor Luis y a la doctora Julia con una fotografía propia de su hijo. Y bueno, en este sentido podemos ver que en este juego, aunque pudiera ser contradictorio, que existen reglas y normas, el niño realmente lo que ve es precisamente la actividad lúdica, lo que llama su atención, ¿no? Entonces, como que no lo ve como algo impuesto, porque finalmente es una actividad en la que interactúa con los demás, ¿no? Entonces, en la institución escolar, aquí hay diferentes roles y realmente no hay una jerarquía, no es más importante el médico que el paciente, sino que realmente aquí todos los roles son fundamentales porque si no, el hecho de que los niños no estén participando activamente y organizadamente, pues hace que el juego no se pueda llevar a cabo de manera adecuada, ¿no? Entonces eso es algo que también los padres perciben muchas veces, pues en la escuela, ¿no? También existen estas cuestiones de cuestionamientos precisamente de los papás acerca de que nosotros en la escuela mencionamos, no es que vamos a hacer esta actividad de juego de roles, y al inicio sí es un poco como la duda, ¿no? De qué tanto esto les va a ayudar a formarse en cuanto a estos aspectos cognitivos, ¿no? Porque muchas veces están acostumbrados a que ya inmediatamente en primero ya quieren resolver cuestiones matemáticas, ya quieren que les empecemos a enseñar cuestiones, por ejemplo, de lectura, de escritura, etcétera. Y entonces, bueno, el trabajo mismo va hablando acerca de cómo estos elementos previos son necesarios y no necesariamente con aquellos niños que tienen una condición o que tienen una situación, por ejemplo, de conducta, sino que importante para todos, ¿no? Como ir reconociendo este trabajo que se va llevando a cabo. Entonces, en la organización del juego temático de roles, al principio, en este libro les va explicando por las diferentes edades, ¿no? No es lo mismo, obviamente, a las actividades que podemos ponerle a un niño que está ingresando apenas en el nivel preescolar, a un niño que ya va en tercero y que ya ha adquirido otros conceptos, otras nociones, sino que nos va llevando de la mano de cuáles pueden ser algunas ideas, algunos tipos de juegos y de materiales que se pueden utilizar, ¿no? Entonces aquí primero, obviamente, es un caos. Eso sí les tengo que decir que al principio es un caos. La maestra o el educador tiene que dirigir muy bien, pues, al grupo. Y obviamente su intervención es continua, es todo el tiempo tratando, pues, obviamente de estar revisando de quién, de quién ya hizo caso, de quién ya no quiere participar, ¿no? Entonces, al principio sí es muy demandante. Pero a medida que los niños van entendiendo cómo es el proceso y cómo que ellos también se hacen partícipes y que van organizando y regulando a los demás compañeros, pues obviamente el papel del adulto aquí va siendo como menos la necesidad de ser regulados por el adulto, ¿no? Entonces se elige un tema. También se investiga con ellos si ya saben, por ejemplo, qué tema podemos jugar, ¿no? Por ejemplo, si el supermercado, si vamos a jugar a la barbería, si podemos jugar, por ejemplo, al aeropuerto, ¿no? Si se han jugado este tipo de cosas, hemos jugado galerías de arte, ¿no? Entonces, todo eso se va organizando. La distribución puede ser de manera bien, que cada uno lo selecciona, ¿no? Que yo quiero ser la doctora, ahora que yo quiero ser el enfermero, ¿no? O bien puede ser al azar, es decir, por papelitos, ¿no? Entonces, en este caso, vemos que al principio, pues todavía no hay una ubicación en las primeras etapas. Muchas veces, pues tiene que ser, pues, a veces elegido por la maestra o por la educadora para poder organizar esto, ¿no? El otro tema tiene que ser
que todos los objetos tengan un significado común, ¿no? Es decir, por ejemplo, si la puerta está un círculo con una línea atravesada, quiere decir que la heladería está cerrada. Entonces, primero tenemos que ponernos de acuerdo con ese tipo de símbolos, ¿no? De qué significa esto. Todos tenemos que hablar primero de lo que vamos a acordar acerca de qué es lo que se va a utilizar y qué es lo que significa. También la distribución de los objetos, obviamente en correspondencia con el paciente, ¿no? Entonces, el doctor pues va a tener el estetoscopio o la venda, ¿no? O la mamá tiene que llevar, por ejemplo, a lo mejor no sé, el equipaje, porque ella se va a encargar del equipaje en el viaje, no sé, cosas así que cada uno debe de llevar. Al principio también aquí nos explica en la metódica que eh, primero tienen que ser objetos pues reales o lo más real posible, ¿no? Como de estos juegos que ya conocemos del doctor que trae el estetoscopio o la jeringa, etcétera. Y después ya podemos ir haciendo sustituciones como las que le señalaba yo con lo de la pluma, ¿no? O ya no tener el objeto, sino simplemente hacer pues la mímica de que este es el teléfono celular cuando estamos hablando, ¿no? La organización también del espacio es importante, donde vamos a jugar, quiénes van a ser los participantes y la explicación de cuál es el rol que va a tener cada uno, ¿no? Quién es el que va a dirigir, quién es el que va a revisar, quién es el que va a hacer la retroalimentación, etcétera. Entonces, ejemplos de juegos, por ejemplo, podemos ser el hospital en donde hay diferentes roles, ¿no? También en ese sentido nosotros podemos irlo abordando. Por ejemplo, yo lo aplico a nivel de una variante, una modalidad clínica, es decir, no tengo un grupo de niños, aunque sí se ha hecho con algunas colegas y lo han llevado a cabo con grupos pequeños, por ejemplo, de 2 o 3 pequeños, más la terapeuta, o bien en el grupo, por ejemplo, si es una escuela pues pequeña, pues pueden ser, no sé, entre 8, 10 niños, 5 niños. Entonces uno puede ir moviendo, ¿no? O a veces dividimos al grupo y entonces a lo mejor esta mitad van a ser, no sé, los que van a ser si vamos a jugar al teatro, ellos van a ser los que hagan el espectáculo y la otra va a ser pues los espectadores, ¿no? Entonces pueden ser muchísimas temáticas. Bueno. A ver, quisiera leerlos de que me pudieran hacer favor de comentarme qué juegos consideran, por ejemplo, que se podrían hacer actualmente, porque bueno, a lo mejor estos son como muy tradicionales, pero qué otros juegos se les ocurre, y no sé si Leo me pueda, por favor, leer las respuestas de las personas, se les ocurre que pudiéramos llevar a cabo pues en esta actualidad, ¿no? En esta situación. Ya escribí la pregunta en el chat y vamos a ver qué opinan. Claudia dice el cine, Ujú, Noelia dice el supermercado, ujú. Paulina dice el juego de empresario, Vámonos, yo quiero jugar ese. Nati veterinario, Néstor la escuela, Alejandra también dice que la escuela. Perfecto, muy bien. Pues bueno, estos son como juegos de alguna caricatura o programa. Justo, por ejemplo, tiene que ver con estos papeles o estos roles, ¿no? De espectador o de quién lleva a cabo como la actividad. Influencers, ese me gustó, porque justo en la pandemia hay una publicación que vamos a ver al final, me estoy adelantando un poquito, pero del juego de roles que se llevó a cabo durante pandemia en el Colegio Kepler, ¿no? Entonces, justo hay actividades que pues tenemos nosotros que ir también renovándonos, los que les decía, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurrieron algunos que fui anotando. Por ejemplo, este a lo mejor es más clásico, pero un programa de conducción de radio, un podcast, un repartidor o entrega a domicilio, ¿no? El restaurante, pero ahora debe ser para entrega a casa, ¿no? Cosas de envíos, ¿no? Por ejemplo, vamos a jugar a Amazon, todos estos juegos que actualmente pues es la realidad de los niños, ¿no? Y que a lo mejor ya estos juegos de clásicos, pues también nosotros tenemos que pues irlos también actualizando. Entonces, la planeación del juego en el que componente
simbólico, vamos a ver que tiene los elementos necesarios que tienen que ver con, bueno, cuáles son los roles, la simbolización, ¿no? ¿Qué símbolos son los que se van a utilizar y las acciones que se tienen que llevar a cabo, ¿no? Entonces, aquí en el texto también de la actividad de juego de roles, nos dice, a ver, pudieran entrar dentro de ciertas categorías algunas actividades, ¿no? En este caso, el teatro, el cine, el ballet, como que todas estas actividades tienen ciertas cosas en común. Entonces, también aquí lo aborda como de aquellos que se pueden ir utilizando o darle una variación, ¿no? Me acuerdo que una vez también en el colegio era como la actividad del fin de año, de Navidad, y entonces también se hizo el juego de roles, pero con una demostración de una obra de teatro que estaba basada en un cuento, obviamente el Cascanueces, ¿no? Entonces, en este caso, era una parte, los juegos de roles iban a ser los niños que iban a hacer la demostración, que iban a ser los actores, y los otros iban a ser los espectadores, y los demás iban a ser, por ejemplo, el productor de la obra, ¿no? Entonces, realmente se va haciendo más complejo a medida que el niño pues va entendiendo más estos procesos, ¿no? Entonces, en este caso, los roles, les decía yo, pueden ser, por ejemplo, si es un grupo amplio, pues a lo mejor en lugar de ser solo una persona la que reciba los boletos, pues pueden ser dos, ¿no? Y también aquí lo que podemos hacer, pues, es identificar a aquellos niños que más les cuesta trabajo, ¿no? Aquellos niños, por ejemplo, con una neurodiversidad, porque también tal vez pudiera ser una de las preguntas. Y justo hemos tenido casos de niños en el colegio, pues el cual tienen ya pues dificultades evidentes y entonces a lo mejor no existe como una regulación conductual todavía por parte del menor y entonces pues puede ser que esté acompañado precisamente del compañero que sirva como también su acompañante, su orientador, su mediador como de las acciones, ¿no? Entonces, en este caso también otro de los papeles puede ser el que distribuya los asientos, los espectadores, como ya decíamos, ¿no? La simbolización, bueno, pues igual podemos utilizar ya muchos elementos elaborados por nosotros. No sé, por ejemplo, se me ocurre que tenemos estos triángulos que ahorita yo los tengo de FOMI, pero por ejemplo, la primera fila, hagan de cuenta que va a ser totalmente de color azul, ¿no? Pero entonces uno de los asientos va a estar así, todos azules, pero entonces aquí está el primer asiento que significa el triángulo, luego el otro sería el cuadrado, luego el rectángulo, ¿no? Y la fila de atrás pues va a tener la misma, pero en lugar de ser del color azul, ahora el triángulo rojo va a estar atrás y luego el cuadrado y así sucesivamente, ¿no? De hecho, hay un libro también de Sálmina que habla acerca de los conceptos de las habilidades matemáticas previas y que justo vienen, por ejemplo, esquemas de cómo el niño va a trabajar también esta parte espacial, ¿no? Entonces estamos hablando de que esta actividad de juego de roles no es la única que se va a trabajar, sino que también se están trabajando otros elementos, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo espacial para la ubicación de dónde va a entrar, de cuál es la salida, de cuál es la ubicación que va a tener en el asiento, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las acciones que puede llevar a cabo? Pues obviamente tienen que ser correspondientes con el papel que tiene, ¿no? Por ejemplo, si es un espectador, pues es el que va a comprar el boleto, pero en el caso del taquillero, pues es el que va a vender el boleto, ¿no? También hay acciones que puede llevar a cabo es pues a ubicar, por ejemplo, a los asientos y como tal, por ejemplo, ya el actor, pues es la presentación de la obra. Entonces, tú lo puedes, como les digo, hacer como más sencillo o más complejo en la medida en que tú analices cómo está, por ejemplo, el grupo, ¿no? Entonces, en este caso también de las acciones nos hacían, por ejemplo, preguntas de aquellos niños
que, por ejemplo, nos pasó en alguna ocasión que no quería participar, ¿no? Y entonces, pues literal estuvo arrinconado. Primero él se fue a otro espacio y entonces a medida que nosotros íbamos trabajando, lo que nos decía la doctora Julia es, vayan a considerar a ese niño como vamos a jugar, estábamos jugando, perdón, a la ruta de autobuses y en este caso, pues este niño era el que se había quedado sin boleto, ¿no? Entonces sí lo incluimos dentro de la actividad y al ver como todas estas acciones que lo estábamos tomando en cuenta, pues obviamente él de manera gradual se fue incorporando, ¿no? E igual junto con otro compañero, pues que lo fue como incorporando, que le iba dirigiendo hacia las diferentes pues actividades, ¿no? También en esta cuestión podemos nosotros ir analizando, pues obviamente todavía algo que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? También al principio, pues los niños más pequeñitos requieren como de mucha orientación y es poco el lenguaje que va manifestando, pero después también vamos viendo en niños más grandes como esta pues organización de las oraciones, las solicitudes, ¿no? Las peticiones, el todo, en los papeles, pues van siendo más desplegados cada vez, ¿no? Van siendo también más fluido en la forma en que se dirigen hacia los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está una imagen justo del colegio en donde se está trabajando el reparador de celular, ¿no? Como verán, era un celular viejito porque todavía tiene antena, pero en este caso estamos viendo también la parte como de los números, ¿no? Vamos a ver cómo están aquí, por ejemplo, cómo están los espacios y entonces uno de los pequeños es el reparador del celular y el que está aquí enfrente es la persona a la que pues es en este caso el cliente que va a llevar a que reparen su celular, ¿no? Aquí el papel de la maestra todavía es muy dirigido, ¿no? Todavía le va ayudando como en esta secuencia a que lo pueda llevar a cabo y bueno, nosotros podemos ver, por ejemplo, otro tipo de actividades que tengan que ver, por ejemplo, de utilizar números. En este caso, por ejemplo, el reloj, ¿no? También podemos utilizar como con esta misma lógica, ¿no? Entonces podemos ir viendo cómo va a ser el contenido, que en este caso, bueno, es el cliente que llega con el relojero, es como conformar una pequeña historia y el cliente pues va a traer su reloj descompuesto, ¿no? Entonces, lo que les decía de las variantes es la reparación del teléfono, del control de la televisión, el teclado de un piano, por ejemplo, puede ser hasta de un xilófono. Entonces, podemos ir viendo como estas variantes o estos como temas que podemos ir distribuyendo. Entonces, muchos de estos al principio obviamente se utilizan como materiales que son elaborados pues por el adulto. En este caso pueden ser del tipo de que ustedes quieran, pero que pues cumplan con estos requisitos para que el niño pues pueda manipularlos, ¿no? Los componentes en este caso de la actividad del juego tienen que ver también con que nosotros como adultos hagamos como este análisis, pero también llevemos al análisis a los mismos niños, ¿no? Al final de la actividad de juego, pues se hace un círculo en donde hay una revisión de cómo lo hizo cada uno, ¿no? Entonces, en este caso bueno, es una observación, pero positiva, ¿no? Siempre va en positivo, no es como lo hiciste mal o qué feo, ¿no? Sino simplemente es lo pudiste haber hecho mejor o a lo mejor para la próxima tal vez es necesario que te ayudemos, ¿no? O cómo te sentiste, ¿no? Entonces les van haciendo preguntas, también primero como muy dirigidas y posteriormente se van siendo como mucho más, pues a lo mejor de análisis, un poquito más reflexiva, más creativo. Entonces, el análisis se hace, por ejemplo, respecto al contenido, qué es lo que el niño hace y qué es lo que todavía no logra hacer, ¿no? La orientación sería cómo juega, cómo lleva a cabo, si utiliza todos los elementos que se le dieron, cómo realiza, por ejemplo, estas acciones, ¿no? Todavía cómo es su manipulación, cómo se dirige hacia el otro, ¿no? Qué operaciones lleva a cabo, qué es lo que necesita, qué tan comprensible, por ejemplo, para el niño fue jugar, ¿no? Tenemos niños que, aunque ustedes no lo crean,
no saben jugar, ¿no? Entonces, finalmente son niños que a lo mejor desde lo más elemental, pues no lo llegan a hacer. Y esto, pues muchas veces también nos damos cuenta de qué tan estimulados están, por ejemplo, en casa, ¿no? Qué tanto identifican ciertas situaciones y qué tanto, por ejemplo, son capaces de apegarse a su rol. El control, pues también nosotros vemos si lo logra hacer como de manera correcta con estas observaciones, con el grupo, cómo lo va también dando sus propias retroalimentación. Y bueno, verificamos el maestro también en este caso quién lo hizo bien o qué es lo que hizo bien y cómo se puede mejorar, ¿no? Entonces, en este sentido, también, pues, llevar a cabo como todas estas observaciones de retroalimentación, pues, para ir cambiando. También es fundamental que todos los papeles se vean, pues, como jugando y cambiando, ¿no? Porque a lo mejor sí se vale que volvamos a jugar al hospital, pero ahora tenemos que hacer cambio en el rol. No se vale que siempre la que es la doctora vuelva a ser la doctora siempre, ¿no? Y se les especifica que justo, por ejemplo, en los roles nos pasó en una ocasión que estábamos jugando al cine y la maestra sí hizo las palomitas, ¿no? Pero entonces ya el vendedor de palomitas ya empezaba a querérselas comer y entonces ahí era como pausa, ¿no? Acuérdate, tú cuando vas al cine, a ver, observa muy bien en otro momento si el vendedor de las palomitas observas que se las está comiendo, ¿no? Entonces con eso empezamos a trabajar justo esta parte como de la regulación de la voluntad, ¿no? Como de esta cuestión como de ser capaz, ¿no? De que a lo mejor en ese momento, aunque tengas el antojo de las palomitas, pero te tienes que apegar a tu papel, a tu rol, ¿no? Entonces, en este caso no siempre se utiliza comida de verdad, pero es un ejemplo, ¿no? De lo que nosotros podemos llevar. E igualmente, cuando está jugando, por ejemplo, a lo mejor estamos jugando al hospital y la recepcionista tiene que contestar el teléfono y tiene que anotar a los pacientes en cuanto al lugar o al orden en que tiene que ir llegando, no puede estar dando de vueltas en el hospital o en el consultorio. Tiene que estar en su lugar sentada y atendiendo las llamadas o las entradas de los pacientes, ¿no? Entonces, se hacen estas observaciones, ¿no? De qué es lo que está funcionando y qué es lo que es posible mejorar. Entonces, como tal, respecto a Leontiev, que él habla acerca precisamente pues del desarrollo de la personalidad y de este tema que tiene que ver con pues la estructura de lo que sería la actividad del sujeto y en este caso tiene que ver con la actividad del juego, pues sí podemos observar que tiene pues todos estos elementos, ¿no? El motivo que tiene que ver con ya como esta parte como de la representación de ciertos objetos y situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que mueve al sujeto? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, es el realizar acciones lúdicas particulares que gradualmente se van a ir concientizando y perfeccionando. Tiene obviamente un rol social y las acciones están relacionadas específicamente con la representación y los temas del juego. La BOA, que sería la base orientadora de la acción, tiene que ver precisamente con cómo es la necesidad primero de cierta muestra por parte del docente, con una orientación más específica y ciertas sugerencias o acompañamiento que va a tener por parte del adulto, ¿no? Y en el caso de las operaciones y los medios, tiene que ver con este uso de gestos, del lenguaje, las expresiones corporales y las emociones, ¿no? Se han observado que hay cambios favorables en la aplicación del juego de roles en, pues, en esta etapa del desarrollo. Sin embargo, también como observábamos que tiene que ver la periodización del desarrollo, la actividad rectora, pues se puede aplicar no necesariamente con niños a nivel de preescolar, yo lo he utilizado también en niños de nivel primaria, pero que a lo mejor tienen dificultades pues en este proceso como de reflexión, de regulación previa, conductual, etcétera, ¿no? Entonces se pueden ir retomando también este tipo de actividades para que pues obviamente se fundamenten las primeras acciones que tienen que ver con pues este significado, este sentido, ¿no? Estos símbolos que se utilizan. Entonces, se han observado pues diferentes aportes de la actividad de juego de roles.
de las que ya hemos mencionado, pero principalmente pues esta parte de la autorregulación, la posibilidad de el uso de un lenguaje más apropiado, ¿no? De un sentido social y de participación. También, por ejemplo, se han visto cuestiones a nivel emocional, cambios también de la preocupación del compañero por el otro, ¿no? Como de la convivencia, de cómo pueden también ellos darnos sugerencias acerca de cómo podemos también involucrar un poco más a ciertos compañeros a los que les cuesta trabajo las actividades. Entonces, el juego de roles, ya les decía, se observa pues principalmente, les decía, en la escuela, pero también lo hemos llevado a cabo en la actividad de la clínica, ¿no? Puede ser, en este caso, yo participo también activamente dentro de las actividades, pero pues en este caso pues sí podemos utilizarlo en el ámbito de la intervención, ¿no? En donde se trabaja de manera conjunta niño y adulto. Entonces estamos viendo, por ejemplo, aquí una imagen del juego del doctor con el mismo niño que le costaba esta parte de la manipulación de los objetos. Primero porque tenía, él también era un niño que tenía dificultades como para esta parte como de confiar en el otro, ¿no? Entonces, primero le enseñaba yo, oye, mira, se puede poner aquí en el brazo y ves que no duele, ¿no? También esa parte como que nosotros podemos ir trabajando esos acercamientos sistematizados y de manera gradual con los pequeños, ¿no? Para esa interacción. Con niños también de edades preescolares podemos trabajar también, nos sirve no solamente para la interacción y el juego más complejo. Perdón, creo que se me fue el sonido. ¿Listo? Sí. Ajá. Por ejemplo, aquí el niño le va a dar las croquetas al perrito y aquí, bueno, no tenemos ya las croquetas real como tal, sino que estamos utilizando estos pompones precisamente como la sustitución pues, del alimento, ¿no? Y ya en una niña de primaria, pues jugamos al supermercado y estábamos aprovechando también para hacer operaciones matemáticas, ¿no? Entonces ella fue la persona que estaba a cargo de la tienda y entonces en este caso yo era la compradora. Entonces me tenía que hacer la cuenta para poder pues yo hacer el pago y llevarme mis productos, ¿de acuerdo? También lo he hecho junto con las familias en el ámbito clínico y bueno, también ahí me doy cuenta de cómo están las interacciones, ¿no? Cómo está la regulación por parte de los adultos, también cómo están las interacciones entre los hermanos, ¿no? ¿Quién es el líder de la familia? ¿Quién va también dirigiendo más? ¿Quién le requiere como más apoyo, etcétera? Entonces, estas son lo que decíamos, las formaciones psicológicas nuevas que se van a dar al final de la edad preescolar. Algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos en la esfera voluntaria, un uso de un lenguaje más correcto de acuerdo a la situación o al contexto. En cuanto a la mediatización o a la mediación que se da respecto a la regulación del uso del lenguaje propio del niño, pero también del uso del lenguaje, de la orientación por parte del adulto. En cuanto a la imaginación, pues es el nosotros poder entender, oye, ¿y qué va a pasar si este plan sale así? ¿No? ¿O qué puede ocurrir si nosotros no nos dirigimos bien hacia el lugar donde teníamos que llevar? Y una personalidad, pues obviamente más reflexiva, lo que les decía, más compasiva con respecto al otro, ¿no? Entonces, en este caso también es como repensar que esto también nos puede apoyar no solamente a nivel cognitivo, sino también a nivel emocional. Otra investigadora muy importante, bueno, también doctora egresada de la Ibero Puebla, es la doctora Claudia Jimena González Moreno. Y bueno, ella hablaba acerca de precisamente su tesis doctoral y que se llevó un premio, me parece que de Silvia Macotela, como premio de tesis de ese año. Tiene que ver precisamente con la actividad de juego temático de roles y bueno, si ustedes quieren revisar un poquito más porque ha publicado no solo su tesis, sino otras investigaciones con respecto a esta temática, pues lo pueden checar, ¿no? Entonces está, por ejemplo, este cuadro está obtenido de la Revista Internacional de Investigación en Educación
Y bueno, aquí tenemos un resumen más o menos de lo que se considera como esencial tener en consideración respecto a lo teórico y metodológico de la actividad del juego de roles. Otros son propuestas, por ejemplo, una de las participantes, por ejemplo, de esta propuesta para el uso de juego de roles en la institución preescolar, precisamente es una educadora. Este me parece que era fundamental presentárselos porque muchas veces como maestras, como educadoras, decimos, es que nosotros no hacemos investigación, pero justo Luz, ella es educadora y luego es una maestría en educación especial y luego en doctorado en educación y justo hace, por ejemplo, investigación acerca de cómo es el juego de roles, ¿no? Cuáles son estas actividades de juego de roles durante talleres de verano que se han llevado a cabo bajo las fundamentaciones de la teoría de la actividad, ¿no? Entonces pueden ustedes ir revisando este tipo de textos que están, pues, de acceso libre. Y el que les decía justo era este juego de la actividad de juego de roles, pero en sesiones en línea durante la pandemia en preescolar, ¿no? Entonces ahí van a poder observar de manera más detallada cómo se llevaron estas actividades de juego de roles en línea, ¿no? Obviamente requerimos muchísimo del apoyo de los padres de familia para poder, pues, participar en este tipo de actividades y que realmente se involucraran desde poder, por ejemplo, obtener los materiales, lo que se les solicitaba. Y en este caso, bueno, no siempre se jugaba a la repostería, no siempre los poníamos a correr, pero sí eran cosas que, pues, que se llevaban a cabo, ¿no? Entonces, creo que es importante como que vayan entendiendo también esa parte como del apoyo de la familia, que es fundamental. Y bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, con mucho gusto las podemos responder. Y si no, pues ahí les dejo mi correo para que, pues, con gusto les podamos responder de manera más particular y directa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. A ver, bueno, le están dando las gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mm, Gabriela dice, excelente ponencia. Leonardo Sánchez, muchas gracias. Noelia, muchas gracias. Nati dice, muchas gracias y muchas felicidades. Creo que no hay preguntas, doctora. Sublime su ponencia. Maestra Itzel, sublime su ponencia. Isela Rodríguez, excelente, muchas gracias. Lolis, muchas gracias, excelentes ponencias. Se refería a los tres. Luis Tamayo dice, por ejemplo, cuando las clases pueden ser muy cuadradas como en computación, ¿qué juegos se pueden hacer? Pues aquí ya alguien les respondió, muchas gracias, Luis Tamayo, por la pregunta, pero justo creo que se relaciona con otra observación que más atrás, pero veo que hizo alguien, que decía Itzel García que sus niños juegan a Mercado Libre, ¿no? Entonces, pues igual también puede ser que en esas clases de computación justo sea, por ejemplo, muchas veces no alcanza, a lo mejor en algunas escuelas, ni siquiera que todos tengan una computadora personal, ¿no? Sino que pues se comparta y justo también eso nos sirve a nosotros para que tengan la posibilidad de saber compartir en su momento. Entonces los ponemos a propósito a lo mejor de compañeros y entonces uno va a estar encargado de la solicitud del pedido, el otro va a ser el repartidor, entonces sí se pueden hacer como muchas actividades aprovechando, por ejemplo, otros momentos, ¿no? O también se me ocurre a veces lo que decíamos hace ratito en la mañana, perdón, justo de las lecturas, ¿no? Entonces a lo mejor hay un niño que no le gusta tanto, bueno, pues este es el bibliotecario y entonces este es el niño que acude a la biblioteca, ¿no? Entonces, cosas así que si ustedes observan que se les hace como más tedioso, aburrido o como que requieren como esas pausas activas que ahora tanto nos han hablado, que son importantes, pues podemos aprovechar estos momentos justo para hacer estas actividades. Yo les decía, bueno, sí se desarrolla como en la etapa del preescolar, pero si tenemos niños que están como
con un nivel a lo mejor muy bajo en su desarrollo, pues podemos aprovechar y no solo para ellos, sino para pues el grupo, ¿no? Poder también pues activarlo en ciertas pues acciones, ¿no? Sí, bueno, ya preguntaron por su contacto, ya incluso pegué una foto de su correo. María Perfecto, muchas Arellano gracias. pregunta si no escribió bien. Dice pautas para contemplarlo en cuarto grado de primaria. Ok, Mm, bueno, pues justo lo que les decía, pues se pueden utilizar, estaba tratando de poner mi correo, pero ahorita se los pongo. Justo algunas cuestiones, por ejemplo, ya más complejas, decía la doctora Yola aquí respecto a matemáticas, pues se me ocurre también, por ejemplo, de los chicos que a lo mejor ya se encarguen como de cuestiones de ingeniería, ¿no? Los que van a hacer la medición, los que van a hacer, por ejemplo, no sé, la carpintería, ¿no? Como aprovechar como estas situaciones donde ya los quieres poner aparte a trabajar como algunas cuestiones más, a lo mejor ya relacionadas con las asignaturas, ¿no? Pues poder a lo mejor aprovechar estos espacios, ¿no? O aquel, no sé, aquel niño que a lo mejor sea el que desarrolle, no sé, una obra literaria, el que sea el escritor y el otro va a ser pues el revisor, ¿no? Entonces, tú puedes ir desarrollando más cosas. No digo, nunca me habían hecho esa pregunta, pero está muy interesante. Entonces, ahorita justo la estoy pensando, pero digo, obviamente tú puedes ir haciendo como todos estos cambios o pensando, repensando qué es lo que tú puedes llevar a cabo de acuerdo a tu grado, ¿no? Obviamente te vas a centrar a lo mejor en la actividad principal que en este caso tiene que ver con, no sé, la medición, pero pues a lo mejor de extra puedes aprovechar esta parte en esta etapa, ¿no? Porque a lo mejor lo básico en preescolar, pues precisamente tiene que ver el juego en sí. Pero ya en la otra etapa, a lo mejor lo que tú quieres es trabajar este concepto o este tema, pero puedes aprovechar para desarrollar otras cosas. No sé, eso se me ocurre ahorita, pero pues si quieren de manera más particular, pues lo podemos analizar pues en algún mensajito, ¿no? A lo mejor no le respondo en el justo el día, pero con mucho gusto puedo hacer la respuesta en cuanto haya oportunidad. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, antes de cerrar? Parece ser que no. Bueno, pues damos por finalizada. A ver, no, si hay una pregunta de Luis Tamayo. Dice, un niño en preescolar, ¿cuánto tiempo efectivo tiene atención en una clase? Bueno, en este caso lo que yo he revisado es que depende de qué nivel de preescolar, pero por ejemplo, pues estamos hablando de niños que están entre, no sé, entre 10, 15 minutos, que pueden estar como todos atentos en primer grado, ¿no? Pero más o menos es un aproximado, ¿no? Entonces, pero sí tiene que ver mucho de la edad, de la situación, por ejemplo, del número de niños que hay en el salón. Es diferente, por ejemplo, cuando estamos uno a uno trabajando en el consultorio a cuando justo están en el grupo, ¿no? Porque ahí se distraen con otros compañeros, con otros niños, etcétera. Pero bueno, podemos ver que más o menos es un aproximado, pero que gradualmente con este juego de organización y de acciones como más voluntarias, pues van incrementando también su nivel de atención. Bueno, aquí Claudia le da las felicitaciones. Yo también, doctora, es un lujo tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias. Nos explicó un método que nos invita a la formación, no solo a aprendérselo, que es muy, muy práctico, pero también se requiere una gran formación. Entonces, doy por finalizada esta larga jornada, esta jornada por el día de hoy de trabajo educativo y la despido, doctora. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Un placer poder compartir con ustedes. Un gusto. Sé que ya estamos cansaditos porque ha sido una larga jornada, pero bastante nutrida. Hasta luego. Buenas tardes. Mucho gusto.